Hola, ¿qué tal? Estamos acá en un nuevo programa en AES Alambrar la Salud Mental, en este espacio que hemos creado para poder generar y compartir las conversaciones y reflexiones en salud mental, porque es un tema del cual hay que hablar, es un tema que debe salir ahí de la oscuridad, del oculto, ¿cierto? Como se dice, y porque al final es transversal a todas las personas, ¿cierto? Desde la infancia hasta adultos mayores nos vemos afectados por el tema del bienestar finalmente. Y bueno, el día de hoy ya sabrán, hemos compartido en las redes sociales, en distintos espacios, que hoy vamos a tratar de una temática que preguntan bastante y nos preocupa bastante, seamos padres, madres o simplemente seres humanos, nos llama la atención justamente en la temática de la infancia. Y como pudieron ver en redes sociales, el título de hoy, lleva por nombre Complejidades y posibilidades en salud mental infantil. Y bueno, hemos traído una persona que aceptó en su copada agenda ahí poder venir acá y agradecemos la presencia de el doctor en psicología Felipe Lecanelier Acevedo, que está acá a mi lado. Bienvenido, Felipe. Hola. Bueno, también ha escrito varios libros, Felipe, ¿cierto? Tramo Oculto, Amar, que van distintas, en varias ediciones ya, entre otros libros que viene hace rato escribiendo. Y, y bueno, viene aquí a compartir, a conversar con nosotros algunas de las reflexiones y quizás partir, Felipe, con algunos datos como para introducir, que tiene que ver con una encuesta que recién en el 2019 salió, que es una encuesta longitudinal de primera infancia. Eh, que algunas de las cosas que se mencionan tienen que ver con que de 17.000 casos de niñas y niños hasta 12 años, más o menos, el 62% de estas niñas y niños recibieron algún método violento de disciplina, ¿ya? Y lo cual uno podría pensar son por lo menos más de 8.000 personas o sea, niños y niñas que han recibido estos métodos de disciplina violentos. Entonces, cuando uno ve esta situación, por ejemplo, y cuando hablamos de las complejidades y posibilidades, ¿qué piensa? Bienvenido, Felipe. Sí, bueno, primero, gracias por invitarme. Sí, el tema del castigo y los métodos disciplinarios, así como más fuertes, es un gran tema. A mí me interesa mucho estudiar el tema como de la historia y la antropología de la infancia, y nosotros hemos castigado a los niños históricamente desde la agricultura, ¿no? O sea, hace ya 12.000 años, el castigo se convirtió en la forma que tú tenías de controlar a un niño que ya se empezaba a mover, tú lo encargabas que tenía que cuidar la tierra o el ganado. Entonces, lo que voy es que el castigo en general, y hay varios estudios bien interesantes, está en nosotros. No digo, no lo estoy justificando, obviamente, pero llevamos castigando a los niños, y los métodos de las sociedades de agricultoras también castigaban a los agricultores, ¿me entiendes? O sea, claro. el nacimiento de la sociedad moderna está basada en esa lógica. En la lógica del control y el castigo. Entonces, estamos lidiando con algo que tiene una historia, que tiene muchos años, y por eso es que creo que conozco ese dato, no me llama en absoluto la atención. O sea, es algo que incluso te puedo decir que el castigo sigue siendo ahora, comparado con las formas del siglo pasado, de hace 3, 4, 6 siglos, sigue siendo relajado. O sea, el golpe físico, tipos de tortura, eran propios de la crianza de los niños en el siglo XVII, XVIII. Entonces, a lo que voy es que es terrible decirlo, pero desgraciadamente el castigo está dentro de nuestro inconsciente colectivo histórico desde que empezamos con este mundo moderno que le llaman. O sea, después de tantos miles de años, uno podría decir, hay una naturalización de esta situación, ¿no? Absolutamente. Ese es el punto. Es como que pareciera que no hay otra forma de controlar la conducta de otro ser humano, especialmente de un niño, si no es a través del golpe, el castigo. Y aquí en Chile y en otras partes tenemos formas como más implícitas de castigo, como por ejemplo esto que llaman el tiempo fuera,
de Sí. mandar al niño a la A la pieza, lo mismo que hacen los educadores, de que el niño se va a hablar con el director, Claro, ¿me claro. entiendes? O te vas a la sala del lado. Pero sí, es como un micro castigo ahora, ¿me entiendes? Quizás ahora el Claro. castigo ya no es como, ya los profesores no le pegan con la varilla a los alumnos y el papá ya no le anda pegando cachetadas todo el día a los niños, pero creo que la violencia sigue estando, pero al igual que en todo, ahora es una microviolencia. O sea, me acuerdo inmediatamente de estos comentarios que realizó el presidente Sebastián Piñera respecto, creo que era como Sí. una palabra o algo así, pero no pasa nada y estamos bien. Fue muy polémico. Está naturalizado, está completamente naturalizado. El adulto en general no tiene otro sistema alternativo que no es controlar la conducta estresante de un niño, que no sea a través de alguna forma de grito, reto o castigo. Porque mira, la mayoría de los papás se van a justificar y te van a decir, mira, yo no le pego a mi hijo. No, pero lo más probable es que si le gritas, si lo retas y si lo castigas. Entonces al final yo creo que ese 67 está subestimado. Sí, sería Pero aún más... es raro un papá que no le grite, no castigue, no rete a su hijo. Pues es muy frecuente que uno esté incurriendo, por ejemplo, en conductas que puedan considerarse violentas y sin darse cuenta eso es frecuente. Absolutamente, absolutamente. O sea, de hecho, yo me la paso dando charlas con los papás y a los papás les cuesta entender que puede existir una crianza libre de gritos, castigos y retos. Es como que, bueno, pero si no retas, entonces, ¿qué hago? Claro. O sea, por eso te digo que esto es algo que está súper naturalizado, no genéticamente, ¿me entiendes? Pero históricamente está naturalizado. La sociedad moderna, desde la agricultura, hace 12, 13 mil años, surge en base al control y el castigo. Tremendo dato, y uno pudiese decir, por ejemplo, con lo que estás hablando, hay un concepto que tú mencionabas en el libro, el concepto de trauma, ¿cierto? Que mucha gente uno dirá, ¿qué será trauma? ¿Será como que me griten y eso ya genera un trauma? ¿O no, es solamente cuando es un golpe físico, es un trauma? ¿Cómo se podría, para la gente que le gustaría...? Claro, ahí hay toda una discusión hasta el día de hoy, porque la concepción clásica es que el trauma tiene que ser esto bien extremo, el abuso sexual, el modelo Sename, abuso sexual, maltrato físico y negligencia, y que tiene que ser crónico, que es lo que llaman el trauma complejo. Pero hay muchos investigadores ahora, por ejemplo, hay un tipo que se llama Peter Levine, que él plantea que, por ejemplo, que un niño esté andando en bicicleta y se caiga y se golpee muy fuerte y no reciba el nivel de contención de sus padres, sí puede generar alguna situación traumática. Entonces, la línea no está claramente demarcada entre realmente lo que es trauma. La definición de trauma es algo que de alguna manera como que es una experiencia que sobrepasa las capacidades biológicas, cognitivas y emocionales que tú tienes para aguantar esa experiencia. Es como que llega a los límites de tus capacidades de regulación y enfrentamiento. Y eso hace de alguna manera la definición de trauma como mucho más abierta, en el sentido de que sí, miles de situaciones que hemos normalizado, consideramos que éramos normal, sí pueden ser que sean traumáticas. De ahí que se habla o sea, hay en esta discusión que adultos dicen, bueno, a mí me pegaron una patada y yo estoy bien. Claro. Una patada y claro, se dice que uno al conocer un poco más ya parece que tuvo efectos que quizás esa persona no se dio cuenta. ¿O no? Claro, ahora esto se ha investigado bastante dentro de los investigadores del apego, y es que cuando el adulto fue golpeado en su infancia, tiene que seguir vinculado con su padre. Claro. Es una manera de seguir vinculado en el maltrato de justificarlo. ¿Entiendes? Si mi papá me pegaba porque él lo hacía por nosotros, era para que aprendiéramos a aguantar el dolor. Entonces, en toda persona que justifica de una u otra manera el maltrato, hay un adulto que fue maltratado y que tuvo que justificar el maltrato para seguir vinculado a su cuidador. Porque no le queda de otra. No le queda otra. Sí, o sea, es un tema, no sé si es la palabra así como un juego bien perverso, no sé si perverso, pero es como de cual no hay mucha salida, tienes que agarrarte de algo. Por supuesto. El vínculo que tiene con esta persona. O sea, en el ser humano el mantenimiento del apego es el mantenimiento de la vida y la sobrevivencia. Claro. Y para eso tienes que hacer muchos sacrificios mentales. Por ejemplo, todos estos estudios que muestran que, claro, si tú fuiste maltratado, tienes baja capacidad de empatía o lo que llaman mentalización. Y se entiende por qué. Porque si tu papá te maltrata, es mejor no pensar
por qué él es así. Entonces tú apagas esta capacidad de empatizar y después ya la terminas apagando con otras personas. Pero todo es en el sacrificio de que para mantenerme protegido y vinculado con este otro, porque mi vida depende de él. Hay un tema ahí que tiene que ver mucho con lo que yo recibí y lo que yo puedo entregar. Finalmente, si soy papá o estoy a cargo de un niño o una niña. Puede ser que, por ejemplo, me encontré con gente que dice, ya, a mí me pegaron, pero eso me sirvió para hacer de una manera distinta. ¿Uno puede no replicar de alguna manera lo que vivió? ¿Eso sucede? Sí, mira, eso se ha investigado, porque hay personas que sufrieron mucho trauma y lo repiten, y otras sufrieron el mismo nivel de trauma y no lo repiten. En general hay como dos variables súper importantes que se han investigado. Aquellas personas que sufrieron trauma, pero no le hacen a sus hijos lo que le hicieron a ellos, en algún momento tuvieron durante unos 6 meses, un año, algún tipo de relación con algún adulto en donde se sintieron seguros. Es decir, por ejemplo, mi papá nos pegaba y todo lo que tú quieras, pero mi mamá sí, o la abuela, o la tía, ¿entiendes? Creo que esta relación de haberte sentido seguro con alguien, por lo menos en algún momento de tu infancia, es como un amortiguador que le llaman. Te permite no repetir eso. Mira. Y es bien interesante, porque ahí está el tema del trauma más grave, que las personas que más repiten el trauma, las que menos funcionan en los tratamientos, por ejemplo, la adicción, son aquellas que te dicen que en verdad ellos no tienen recuerdos nunca en su vida haberse sentido ni mínimamente seguro con algún adulto en su vida cotidiana. Y ese se ha visto que esa es la variable que hace la diferencia entre a los que funcionan en los tratamientos, los que integran el trauma. Yo alguna vez escuché por ahí que algo esencial en la infancia de alguien es haberse sentido importante para otra persona. Eso... Sí, pero importancia también es un nivel mucho más abstracto, porque el niño no puede vivir si no es con un otro. Entonces, sentirte seguro es más básico que sentirte importante. Sentirte seguro es que si a ti te pasa algo, si tú te caes, si te enfermas, ¿me entiendes? Si alguien te hace daño, si tienes a alguien a quien ir a protegerte, a contenerte. Entonces estamos hablando de algo mucho más animal, se podría decir. Claro. Algo mucho más de sobrevivencia. Eso es el tema del apego, que la gente a veces le cuesta entender, es un tema netamente de sobrevivencia. El ser humano se juega la vida en el vínculo con el otro. Estamos hablando con Felipe Lecanelier, que es doctor en psicología, que vino aquí a hablar con nosotros respecto al tema de salud mental infantil. Estamos hablando, ¿cierto?, de complejidad en el tema, ¿cierto? Uno pudiese decir, esto que estamos mencionando, estamos hablando de tiene que ver con las complejidades. ¿Hay algunas otras cosas que uno pudiese ver, complejidad dentro del desarrollo de la infancia, como desafío de alguna manera, aparte de esto del trauma? ¿A qué nivel? No sé, pero, claro. Por ejemplo, me podría pensar, estamos hablando de personas que cuidan, de papás, mamás. Me imagino que te hacen muchas preguntas las personas. ¿Hay alguna pregunta, por ejemplo, se repite así con frecuencia? ¿O son tan diversas? Sí. Mira, en general, lo que pasa es que acá hay muchos temas. Uno de los temas es el tema del tiempo. Nosotros vivimos una paradoja en este mundo moderno actual. Porque nunca habíamos tenido tanta información. Papás nunca habían tenido tanto acceso a tanto libro, tanta red social, páginas, crianza, apego seguro, todo lo otro. Pero a su vez nunca habían tenido tan poco tiempo para poder aplicar toda esa cantidad de información. ¿Ya? Entonces, frente a ese dilema, lo que el papá quiere es que tú le des la receta y el consejo inmediato, cosa que yo personalmente nunca lo hago. ¿Me entiendes? Porque no funciona. Entonces, eso es algo como, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo hago con la pataleta? ¿Y cómo hago si mi hijo pasa esto? Entonces, se está produciendo algo que a mí personalmente me complica, porque hay muchos profesionales que se agarran de eso, una especie como de ingeniería de la crianza. ¿Me entiendes? Como ideas, como que gente que te da el algoritmo de cómo se maneja una pataleta. Tú haces esto, paso 1, paso 2, paso 3, ¿me entiendes? Ya, y conclusión, apego seguro. ¿Me entiendes? Entonces, la cosa no funciona así. Que uno está en la desesperación, como que acepta eso. No solamente lo busca, lo pide. Yo me tocó estar esta semana en Concepción en un colegio bien conocido y yo le dije, yo no voy a dar ningún consejo. Y ahí uno ve unos papás que se sienten a matar. Porque el punto no pasa por eso.
Pasa como porque el adulto vaya desarrollando como esto que no tenemos como, los adultos no nacemos con una conciencia empática hacia los niños. Entonces es un producto que uno tiene que ir construyendo. Sí, bueno, decir que pueden hacer preguntas entre medio, ahí está nuestro voz en off anotando todas las consultas, observaciones. Respecto a eso, Felipe, uno podría decir, ya, piden recetas, uno esperaría ya, ¿cuál es la manera en que yo puedo tratar a mi hijo, a mi hija? Pero yo ahí escuchando ahí algunas conversaciones, charlas tuyas, podría mencionar el tema de que cada uno es como un mundo, podría decir. Cada niño es un mundo y es como entender su particularidad. Parece que ahí hay un desafío. O sea, la idea de no dar consejos, no dar estos algoritmos ingenieriles de la crianza y generar más bien esta conciencia empática justamente tiene que ver con qué es lo que hacemos con este método AMAR, que es que en el fondo el adulto no puede aplicar así como una regla sin mirar al niño, sin prestarle atención, sin empatizarlo, sin ver qué le pasa al propio adulto. ¿Entiendes? Entonces, la metodología AMAR de alguna manera lo que plantea es que tú tienes primero que ver quién tienes al frente, ponerte en su mente, leerlo, ¿me entiendes? Y ahí después ya aplica todo lo que tú quieras. Y eso es una de las razones por qué yo no doy consejo de crianza, porque ya en ese momento tú desdibujas al niño. Claro. Si tú dices, mira, la pataleta se regula de esta forma, en ese momento perdiste al niño. Porque es como que todos los niños fueran iguales. Y todos necesitan exactamente el mismo algoritmo. Cosa que no es así. Y sería entonces, ¿no todas las pataletas se acompañan del mismo modo? En absoluto. Hasta el punto de que ¿por qué tenemos que andar regulando todo el rato las pataletas? ¿Qué es lo que hay detrás de esa ideología? Como un poco que... Se entiende que la idea es como darle protección al niño, pero por ejemplo una de las cosas que hemos visto, que tenemos un estudio bien grande que terminamos de 14 países, y una cosa que encontramos es que Chile tiene un estilo de crianza muy parecido al estilo gringo de crianza. Nosotros somos los que más aplicamos castigos, gritos, autonomía, dejar llorar al niño para que aprenda a dormir, y una de las cosas que encontramos es esta obsesión por buscar formas de controlar al niño. ¿Ya? Obviamente regular la pataleta no es lo mismo que controlarlo, te va a decir todo profesional, pero yo me preocupa que a veces de repente se transpira de que en lo que yo hago de regular no le estoy implícitamente enseñando una forma de controlar su afecto. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados tanto con las pataletas siendo que es una expresión tan natural? Claro. No sé cuál es la obsesión que tiene la gente. Uno se desorienta, claro. Y desesperación, y ahí vienen todas esas preguntas que te hacen seguramente, claro. de qué hacemos. Pero es buena reflexión el preguntárselo, ¿qué nos pasa con las pataletas? Y también preguntarse por qué en Chile estamos tan obsesionados con las pataletas, y eso tiene que ver con todo unos estudios que estamos haciendo de esto que llamamos educar y cuidar conciencia, y es que en el fondo Chile es un país que no permite la externalización del estrés. ¿Entiendes? Hay un vigilar y castigar a los Foucault. Sí. Como de que aquí hay que estar todo el rato siendo dócil, controlado. Hay todo un tema ahí. De todas maneras. Y por eso es que la principal queja de los papás tiene que ver con... Ningún papá te dice, oye, estoy preocupado porque mi hijo no está muy tranquilo. Todos te dicen que es porque llora, no se queda tranquilo, no hace caso. Puras cosas como que llamamos externalizantes. Sí, exactamente. Hay un método que ahí mencionamos y que tú también ahí mencionaste, que tiene que ver con el método AMAR, ¿cierto? Si pudiera ahí como para la gente, como este método AMAR, ¿de qué se tratará? Y que sé que has venido trabajando hace un buen tiempo. Claro, básicamente el método AMAR surgió hace ya como 14, 15 años. Cuando empezamos a investigar toda esta cuestión del apego, empezamos a ver como todos estos programas de intervención de infancia, me di cuenta que muchos de ellos eran un poco incompletos, pero la mayoría de ellos eran programas gringos que era súper difícil de implementar acá en Chile. Entonces empezamos a ver y nos dimos cuenta que en el fondo la idea del método AMAR era cómo yo genero en el adulto esta conciencia de tener en mente la mente del niño, de mirar. Y AMAR es el acrónimo, las siglas de prestar atención. Prestar atención significa como mirar su cuerpo, mirar lo no verbal del niño, como su mirada, su postura corporal. Después de mirarlo a él, yo lo mentalizo. Mentalizo no es como que yo lo interpreto psicológicamente, sino que me hago preguntas básicas. ¿Qué quiere?
qué siente. Que le llaman como empatizar, ponerse en el lugar. Claro, pero aquí la empatía es más abstracta. Ya. La mentalización es mucho más concreta. Oye, pero ¿qué querrá decirme este niño? ¿Qué podrá estar sintiendo? Es más básica. Ya. Después pensamos que es fundamental que el adulto también él se haga una mini automentalización, ¿me entiendes? Es decir, pero automentalización en relación al niño, es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no soporto que este niño no se quede tranquilo? ¿Por qué no aguanto que él le pegue a su hermana? ¿Qué me activa a mí emocional y mentalmente el vínculo con el niño? Y esa es la otra A. Y finalmente la regulación, que es, bueno, ya, he hecho todo este proceso mental, ¿qué hago para darle confianza, bajarle el nivel de estrés, darle seguridad, darle contención? O sea, para llegar a esa última etapa, la regulación pasa por todo un proceso de preguntarse, mirar. Claro, entonces los papás te dicen, porque el método AMAR lo hemos aplicado en jardín infantil, sala de cuna, familias de acogida, familias adoptivas, niños del Sename, visita domiciliaria, hay miles de métodos AMAR. Y la mayoría de la gente nos dice, oye, no podemos saltarnos las primeras 3 y viene al tiro la R. Ya. Y nosotros, porque tenemos muchos estudios de eso, ya hemos probado estadísticamente si el método es efectivo. Y lo que hemos encontrado que la efectividad del método justamente tiene que ver que cuando tú ya atiendes, mentalizas y automentalizas, ya casi como que la R no te parece tan relevante. Sale como sola. Sí. Sí, porque ya tienes en mente la mente del niño. Entonces ya más o menos al tener en mente ya no es tan difícil pensar qué tengo que hacer. Porque ya viviste la experiencia desde él. O sea, hay un proceso en todo esto de saber cómo vincularme o qué hacer en determinadas situaciones difíciles. Hay un proceso que quizás habría que no idealizarlo, que no es fácil, por decirlo algo, porque es darse el tiempo, observar, pensar, preguntarse uno mismo. Quizás las respuestas no llegan de inmediato. No sé, pensaba en eso. Quizás absolutamente. De hecho, es como un entrenamiento. Claro. Los estudios que tenemos muestran de que el método AMAR es efectivo por varias variables, pero la principal variable es que lo tenemos que estar implementando durante varios meses. O sea, no es que yo haga un seminario de un día ni 2 días, no, son meses en donde la persona, tú le vas como que ya internalizando esta forma de mirar al niño. Lo que lleva a la pregunta que para mí siempre me llama la atención es que no está en nosotros la conciencia empática en los niños. O sea, tenemos que hacer este esfuerzo extra, tenemos que entrenarnos para mirar al niño. Ocurren algunos adultos, no digo que seamos todos ciegos de mente, los niños, pero no es algo que tú observas cotidianamente, que los adultos tengan al niño en su mente. Sí, como... Es también un tema bien interesante para estudiar históricamente. ¿Por qué se produce? Estoy solo pensando como hacer todo este ejercicio para un adulto que también ha tenido sus propios temas. ¿Será como incluso para su propia persona una ayuda el hacer este método o no? Bueno, los resultados son súper positivos, el impacto es súper positivo, porque detrás de eso lo que ocurre es que pasan varias cosas, y uno es que tú también te sientes que estás relacionándote de manera más favorable con el niño. Por ejemplo, dentro del método AMAR, una de las cosas que nosotros hacemos es que los adultos nosotros tenemos llenos de esto que llamamos mentalizaciones negativas. Que el niño es un pataretudo, que es un manipulador, que es un maleducado, que tiene maña, que es un agresivo, y ya cuando le meten categorías psicológicas, que es un déficit atencional, que es un trastorno de conducta, que es un oposicionista. Un estigma ahí. Claro, entonces nosotros dentro de la cuestión como que limpiamos un poco esa mentalización. Y al adulto le pasa que él está más tranquilo, ya no está tan cargado tóxicamente de cosas negativas hacia el niño, pero también el niño se siente obviamente más validado por el adulto cuando lo tratan de una manera. De todas maneras. Entonces, en general, sí hemos visto que tiene, como que es como sacarte una mochila histórica llena de, lo que hablamos, de castigos, de malas palabras, de desconfirmación y de invalidación del niño. Me acuerdo inmediatamente de adultos que se acuerdan de su infancia y dicen, no sé, soy pésimo en esto, soy tal y tal manera, categorías que después conversando se acuerdan que le decían mucho. Por supuesto. Incorporado. Entonces ahí uno ve como cuánto puede marcar, ¿cierto?, en un adulto esta infancia. De todas maneras. Algunas preguntas ahí, ya, que vamos a incorporar, que hicieron llegar algunas personas. Por ejemplo, Hegel Galleguillos, una colega, ¿ya?, pregunta, dice, excelente invitado,
dice, ¿qué estrategias concretas para trabajar con madres que tienen trastorno del ánimo o de personalidad se podría hacer para apoyarlas en la crianza y fomentar el apego seguro con sus hijos? ¿Qué estrategia? Ya, bueno, yo no creo nada de eso del apego seguro, pero eso es para otro tema. Pero porque ya pones una categoría, ¿no? Ya. Porque el apego seguro no se inventó para la investigación, se inventó para tener una operacionalización de una variable. Y aquí en Chile la han convertido lo que llamo como en el salto grial de la crianza. Todos tienen que llegar al apego seguro, y tuviste apego seguro. Es como lo inalcanzable, y todos están frustrados porque no han logrado el apego seguro. O sea, en el programa Chile Crece Contigo... Sí, mira, yo estoy asesorando a Perú, y en Perú el apego seguro es una de las 10 metas de infancia. Están todos locos con el apego seguro. Pero en relación a la pregunta, ¿entendido? Yo creo que ahí es súper importante porque la gente que trabaja las terapias de vínculos son como a veces medias fanáticas. Si tú tienes una mamá con depresión postparto, con problemas de ansiedad, tú no puedes empezar a esa mamá empezar a hacer estas terapias del videofeedback o de decirle a la mamá que se conecte con el bebé, porque por algo no lo puede hacer. Entonces tú tienes que primero cuidarla a ella para que ella después pueda cuidar al niño. Y ahí es donde la terapia ya no es una terapia del vínculo, se convierte en una terapia de adulto. Más personal. Tú con la mamá, tú la desbloqueas, tú le das esta seguridad, mucho de automentalización, y cuando tú sientas que ella ya está como más preparada, tú puedes hacer todas estas cosas que hace la gente que trabaja en vínculo. Pero no puedes aplicar así como una regla, ¿me entiendes? Generalmente está como contraindicado hacer terapia del vínculo de inmediato con mamás que están, o papás, muy interferidos emocionalmente, sea depresión postparto, ansiedad, trastornos límites, cosas así. Sí, de repente uno en tribunal de familias, uno puede ver gente que va obligada como a hacer terapia. Sí, estas terapias de revinculaciones. Sí, no, eso es una locura. Sí. Tú serías más un punto de vista crítico de esa... Sí, mira, desgraciadamente yo como he estado en varias partes, yo soy absolutamente crítico de todo ese sistema. Entero, desde el primer nivel hasta el último. No, ahí, y el niño es el que pierde. Sí. El problema es que es un sistema que también es erróneo porque también los propios profesionales mantienen ese mismo sistema. Claro, terapias que no tienen sentido. Yo trabajo mucho el tema del trauma y, por ejemplo, hace algunos años hicimos una pequeña revisión de qué nivel de formación tenían los psicólogos que hacían estas terapias de reparación del maltrato. Claro. Ni una. Ni siquiera habían escuchado la mayoría de qué lo que era la palabra trauma complejo. Y en el entendido que mundialmente está prohibido los programas de reparación del maltrato. ¿Sí? Sí, están prohibidos. Solo se hacen en Chile nomás. Continúan. Mira. Sí, está prohibido hacerle terapia a un niño que está institucionalizado. Entonces, si tuviéramos más tiempo, podríamos empezar a analizar cada una de estas cosas y tú empiezas a ver que es casi como lo opuesto a lo que toda la evidencia te dice que es lo que hay que hacer. Qué tremendo ahí verlo de esa manera. Complementando ahí a lo que estas preguntas que hizo ayer el público, dice Paula Andrea, tiene una pregunta, dice, ¿cuáles serían las principales habilidades a desarrollar en la escuela en primera infancia que sirvan como factores protectores en la adolescencia en particular? Dice, como habilidades para desarrollar en la escuela. Dice en primera infancia, sí. Para que le sirvan de factores protectores en la adolescencia después. Mira, ahora estamos trabajando, yo llevo años, ya como 14 años en esto de que llaman educación emocional ahora. Nosotros lo llamábamos aprendizaje socioemocional. Y de hecho estoy escribiendo un libro que va a salir el próximo año sobre todos esos temas. Y la cosa ahora es como mucho más revolucionaria. O sea, todo el sistema de jardín infantil en Chile es un sistema que está completamente en contra de lo que en verdad el niño necesita para tener un buen desarrollo que le sirva para posteriormente. O sea, todo el sistema desde estar en sala, desde estar centrado en metas. El jardín infantil es un colegio en chiquitito. Y el colegio es una empresa en chiquitita. ¿Entiendes? Es una reproducción que tiene un objetivo. Entonces, ahora la gente ha planteado de que en verdad todo el sistema de jardín infantil es bastante contraproducente. Quizás lo que más se acercaría a lo que se plantea la evidencia es algo tipo estos jardines Montessori, claro. Cosas como libertad absoluta, nada de metas de aprendizaje ni metas cognitivas. El niño no está en eso, no está en la edad como para entrar en esa dinámica institucionalizada.
que todavía ese tipo de metodología está medio inaccesible para el general de la gente. Lo que pasa es que, mira, más que inaccesible, pues tú tienes que entender que aquí se trata de implementar un sistema educativo que tiene ciertos fines políticos y de control. ¿Ya? ¿Tú cachai eso? Entonces, cuando tú tienes un sistema que va en contra de eso, tú tienes que buscar alguna forma de poner ese sistema como alternativo, como poco científico, como inadecuado. Eso es lo que la gente ha hecho con las metodologías Waldorf y Montessori, como el homeschooling, como el aprendizaje en la casa, como chaquetearlo. Pero la verdad es que la evidencia muestra que por ahí va la cosa, no por este sistema que tenemos acá en Chile. Tremendo. Apareció hace poco un proyecto de ley más relacionado hacia el tema de la educación sexual integral, donde se propone que desde a nivel parvulario pueda incorporarse esta temática, donde se podrían abordar incluso prevención a abuso sexual. ¿Qué te parece en ese tipo de iniciativas? Mira, todos los programas de prevención escolar, todos los tipos que saben te van a decir que tienes que partir a los 3 años. Mira. Bullying, droga, sexo, educación. Todo, si tú partes después de los 6 años, ya la conciencia ya es más difícil de poder lograrla. Si ya empiezas después de los 10 años, ya, ¿qué es lo que pasa cuando uno estuvo en el colegio? Uno se termina riendo de esas charlas de sexualidad. No, si quieres realmente implantar algo como parte de la conciencia del niño, de manera que después para el niño sea como algo natural, entender la sexualidad, entender que no hay que hacer bullying, tienes que partir a los 2 o 3 años de vida. Bueno, ese otro tema, el bullying como concepto, ¿cierto? Que entiendo que hace ya un buen tiempo lo empezaron ahí a trabajar y nada, has ido por esa línea también, has visto... Lo que pasa es que yo hice mi suficiencia investigadora en mi doctorado en España en el tema del bullying. Perfecto. En el año 2000, hace 20 años. Hice un estudio sobre la relación entre apego y bullying en escolares allá en Madrid. Y cuando yo llegué a Chile en el año 2001, yo quería seguir investigando el bullying y la gente me miraba y me decía, ¿qué es esa palabra? Eso es rarísimo. Pedimos un financiamiento del Ministerio de Educación, me acuerdo de esa época, y nos decían, pero tú estás enfermo, ¿cómo te voy a dar plata para que te pongas a investigar algo que es completamente normal? Y el año 2004 pasa esto de que se suicida una niña en Iquique y llegan los medios de comunicación, se descubre que la niña llevaba siendo años víctima de bullying y ahí se prende la cuestión. Y nosotros habíamos ya hecho un primer estudio. Entonces ahí como que estuvimos en la palestra de toda la cuestión del bullying, pero yo la verdad es que un poco como que lo dejé. Lo dejé después. Me interesa el tema de la educación emocional y la educación, pero el bullying es una partecita de algo mucho más macro que hay que cambiar. Parece que es un país, bueno, bien reactivo, yo siempre he dicho como de muchas leyes de mártires. A partir de eso... Sí, ahora está más de moda. Claro. Pero mira, nosotros participamos en la primera ley anti-bullying y después, 5 o 6 años después de la primera ley, el bullying ha seguido aumentando 20 a 30% cada año. Lo que muestra que la ley parece que no hizo su efecto. Sí. Algo ocurre, bueno, que habría que mirar. Y hablando justamente de un país reactivo, uno podría pensar los casos niñas y niños y adolescentes de Sename, ¿cierto? Situaciones tremendas, fallecimientos, ¿cierto? Así como bien en breve, una mirada de Sename, ¿cierto? Esto de las políticas públicas, que muchos dicen se debe cambiar, parece que no ocurre. ¿Cuál es tu punto de vista en Chile? Sí, mira, hicimos muchas investigaciones, yo asesoré el Sename durante varios años, después ya me pidieron que yo hiciera más, por razones que se entiende. ¿Sabes? Lo que pasa es que es súper complejo porque es un fenómeno sistémico que tú empiezas a analizar cada nivel, desde los tribunales de familia, siguiendo por los que asesoran a los jueces y después por las instituciones, por los cuidadores, y tú ves que el sistema está todo enfermo a todo nivel. Ahora, a mí lo que me pasa con el Sename es como este aspecto como de disociación, ¿me entiendes? Como que Chile está disociado con el Sename. Es como que nosotros tuviéramos unos campos de concentración y los seguimos financiando, los seguimos manteniendo, y la gente vive en esta realidad paralela como que, ¿qué es lo que pasa con el trauma? El trauma es esto de que como que tú sabes y no sabes, tú sientes pero no sientes. El Sename genera esto como realidad pública, de que la gente sabe que es gravísimo, sabe que estamos torturando y maltratando y destruyendo literalmente mes a mes la vida de miles de niños, pero todo sigue igual.
¿Entiendes? Entonces esta cosa como realidad dual, como que sabes lo grave, y las mismas personas que trabajan en el Sename, que conozco miles, saben, les llegan los casos que son la peor película de terror de Netflix que te pueda ocurrir, pero saben y no saben. Entran todos en este estado como disociado nacional, de que estamos haciendo una violación sistemática día a día de los derechos humanos de los niños, pero las discusiones se vuelven técnicas, políticas públicas, cuando estás torturando literalmente a los niños. Entonces, ya es un fenómeno que está, el propio país está como disociado y traumado con el tema del Sename. O sea, yo lo he escuchado como amenazas de papá o mamá, de te vas a ir al Sename. No, claro. No, pero mira, los datos son terribles. O sea, mira, nosotros empezamos a trabajar en la trauma hace varios años, y yo tengo varios estudios en el Sename. Y yo iba a Estados Unidos, ahí me asesoraba con colegas, y les mostraba los videos de los niños del Sename, y estos gringos me decían, oye, nosotros cuando hablamos de trauma no hablamos de esto. Esto es el extremo del extremo del extremo de la miseria humana. Esto que hacen ustedes no está en la literatura. O sea, el Sename, ustedes van a tener que inventar un nuevo concepto de trauma para referirse a esto que esto es. Esto es literalmente un campo de concentración, es una violación sistemática de los derechos humanos. Esto no es, cuando los gringos hablan de trauma, no están hablando de esto en el Sename, están hablando de un nivel de trauma mucho más relajado. Entonces, eso es lo que pasa, que realmente es algo que es como una realidad paralela. Sí. Es muy grave, muy grave. Tremendo. Y no ha habido cambio. Continúa. Sigue, ahí está la disociación. El que sigue maltratando y abusando, haciendo todo lo opuesto a lo que hay que hacer, y como que ya nadie se acuerda. Y aparecen estos casos de los niños que se quieren suicidar, que se escapan en Playa Ancha. Sí. Pero dura, ¿qué? 2 o 3 días, y después todos seguimos en ese estado disociado. Sí. Entonces es grave. Tremendo. Vamos a seguir incorporando algunas preguntas que nos hicieron llegar de Cristian Altamirano, ¿ya? Él nos pregunta, dice, las consecuencias psicosociales y emocionales de niños y niñas que han sido vulnerados o han vivido situaciones traumáticas, ¿se pueden revertir? ¿Es posible recuperar o mejorar la salud mental de estos niños adultos, por ejemplo? Mira, es un tema medio complejo porque sí se puede revertir. Yo creo que sabemos cómo, pero no es lo que se está haciendo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo muy simple. Tú no vas a revertir un trauma de un niño atendiéndolo 1 o 2 veces a la semana. Que de hecho los sistemas del Sename lo atienden cada 3 semanas y de repente. Sí. Es decir, ahí también hay un tema que toca el tema de la psicoterapia, esta cosa como muy narcisista, como muy mesiánica de pensar que tú 1 hora a la semana vas a reformular la estructura mental de la psique del niño. Sí. No, el trauma se revierte en donde tú al niño sistemáticamente le das miles de experiencias que son opuestas a la que vivió tempranamente. Y eso no va a ser tú, ni yo, no vamos a ser los psicólogos, ni los trabajadores sociales. Eso es que el niño tiene que estar en un sistema familiar que de alguna manera le contradiga la predictibilidad basada en el sufrimiento y el abandono. Es decir, el niño del Sename es un niño que su cuerpo, su mente va hacia siempre buscar ser abandonado, a sufrir. Eso es lo que él conoce. Eso es lo que llamamos nosotros complejidad, eso es su homeostasis. Va a tender hacia... Sí, va a tender eso, ¿sabes? Entonces, el punto es que cómo tú cambias eso. No con una terapia, 1 hora a la semana. Tú le tienes que mostrar, es como que el cerebro, tú le vas mostrando al cerebro a ese niño en miles y miles de experiencias que no todos te van a abandonar. No todo adulto que se te acerca es para violarte. No todo adulto que te habla es para gritarte. ¿Me entiendes? Es como resetear. Como el cuerpo y el cerebro del niño mostrándole que la predictibilidad no está basada solamente en el maltrato y el abandono, sino que puede estar basado en una interacción más adecuada. Pero eso requiere tiempo. Y ahí es donde está la potencia de trabajar con familias adoptivas, familias de acogida. Ahí está el cambio. En el cotidiano. En lo cotidiano. Así funciona el cerebro. El cerebro se resetea en su experiencia. Lo que los psicólogos llaman el cambio, es porque el cerebro va viviendo experiencias predictivas que son diferentes a las que el cerebro está acostumbrado a vivir. ¿Entiendes? Y en el niño del Sename eso tiene que ser mucho más potente. O sea, las familias de acogida tienen que ser estas familias, como decimos, como que ponen la otra mejilla todo el día, pacientes, incondicionales, ahí aguantando todos los intentos del niño de confirmar de que tiene que ser abandonado y maltratado.
Entonces eso genera una discusión sobre el cambio bien interesante, porque nosotros a mí me critican mucho porque yo no tengo buena opinión de la psicoterapia, yo hago psicoterapia, pero no tengo ninguna pretensión de que yo 1 hora a la semana vaya jugando con el niño y pintando y viendo caritas de emociones, le voy a cambiar la psique al niño. Uno no es nadie. Yo trabajo con aquellos ambientes que sí son cotidianamente relevantes para el niño. Entonces sí se puede, el punto es cómo. El cómo, ¿cierto? Como no estar en una sola persona, sino en un entorno. Claro, una especie como de red comunitaria sensible. ¿Entiendes? Y ahí también creemos que no puedo confiar solo en papá y mamá, yo necesito en este mundo una abuela, un tío, un educador de párvulo. El punto es dónde el niño vive, dónde pasa la cotidianidad del tiempo. Ahí es donde está el cambio, no en este mundo artificial que le llaman consulta. Podría ser, esto de que se habla de determinantes sociales en la salud, por ejemplo, la vivienda, el barrio, marcado por la violencia, también una dificultad para este desarrollo. Absolutamente, mira, hay unos estudios de resiliencia súper buenos. La resiliencia tiene como 2 ámbitos. Esta resiliencia más como filosófica, media light, y que agarró desgraciadamente en Chile, y gente que hace buenos estudios de resiliencia. Hay una persona apellido Masten, hay otras personas que están trabajando justamente el factor resiliente del barrio. Y lo que encontró es que, y que también se ha investigado paralelamente en el trauma complejo, vivir en un barrio en donde tú escuchas balazos, donde escuchas que los de al lado están peleando, es un trauma constante y continuo. Es lo que llaman un trauma complejo. Entonces, el espacio físico, el ambiente comunitario es fundamental como factor resiliente. De hecho, eso es lo que se encontró a estas personas, que cambia absolutamente. Tú tienes un niño que tú has sufrido mucho trauma, lo pones en un barrio más tranquilo, con menos violencia, o al mismo niño lo ponen en un barrio más violencia, y son 2 trayectorias del desarrollo completamente diferentes. O sea, hay un tema, uno podría decir inevitablemente político, y digo no partidista, sino como político de los asuntos de la vida, ¿cierto? Y que implican directamente a la infancia. Una última pregunta de las personas una pregunta que nos habían hecho llegar. Tamara Mejías. Estoy tratando ahí, que no se me vaya ninguna, después me cobran sentimientos. Tamara Mejías dice: me gustaría saber sobre estrategias que podrían utilizar padres y madres que trabajan tiempo completo, para que esta ausencia no repercuta mayormente en el desarrollo emocional y social de sus hijos e hijas. Gracias. Claro, ahí está la respuesta de los apególogos, ¿entiendes? O sea, de la teoría del apego. Los de la teoría del apego lo que te dicen, mira, tú puedes equivocarte mucho como papá y mamá, ¿ya? Y en este mundo moderno en donde no pasamos más de 1 hora al día con nuestro hijo, lo que es inhumano, literalmente, entonces ya yo no puedo hacer toda esta cantidad de cosas que dicen todos los profesionales. Elige una, y la que tienes que elegir es en donde como que entre comillas no te puedes equivocar, que igual nos equivocamos, en los momentos de estrés. ¿Entiendes? Es decir, más que estar haciendo el show con el niño y la fiesta, esa hora que tú estás con él, el punto es, y eso es la metodología María en base al estrés. O sea, lo que nosotros trabajamos con los adultos es cómo atender, mentalizar, automentalizar y regular los momentos de estrés. Cuando el niño está enojado, cuando hay malestar, cuando está triste, cuando está frustrado, cuando se siente solo. ¿Por qué? Por una razón bastante simple, porque lo que se ha demostrado es que ahí es donde el niño evalúa si tú eres real o no. Tú puedes jugar 2 horas al día con tu hijo, pero después el niño te dice que está aburrido y tú llegas y le pegas un reto, acá hay de matar esas 2 horas. Porque es en el estrés en donde el niño sabe que, y lo mismo pasa en las parejas, donde tú evalúas realmente la disponibilidad del otro. Si el otro está para ti, si realmente hay un vínculo real de seguridad. Entonces, frente a toda esta vorágine de que los adultos somos abandonadores de los niños, lo que parece que donde hay que poner el acento, por lo menos es en estar siempre pendiente, atento, mentalizando, regulando, dando seguridad a los momentos de estrés. Hay un tema que la gente suele decir que llega, ponte tú, a trabajar y alguien le dice: oye, Juanito se portó así, así, así. Entonces, claro, lo que tú dices, esa llegada, o lo que mencionas acá, después de estar todo el día trabajando, llego y solo el momento que tengo lo estoy retando.
Mira, esto es una pregunta, tú preguntabas qué es lo que suelen preguntar los papás en las charlas, y los papás siempre te dicen eso, pero mira, pues ya está bien que no hay que retar, pero yo le digo, y él no me hace caso, ¿eh? Pero mira, y él, o le digo una cosa y él hace absolutamente lo opuesto. Y ahí es donde tú tienes que hacer este cambio de chip. Ponte en el lugar del niño. Tú no has visto a tu papá todo el día, no has visto a tu mamá en todo el día. Tú sabes que tienes una hora, porque ya después vamos a ir a comer y a acostarnos. Sí. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que maximizar esa hora. Ahora, ¿dónde tú la maximizas más en este mundo? Portándote mal. Porque el niño no es como que lo sabe, no lo sabe. Si yo no te hago caso, si yo le pego a mi hermano, si yo me opongo a ti, yo te tengo atento hacia mí. ¿Me entiendes? Entonces el adulto lo ve desde la vida estresada de él, que tengo una hora y cómo él me hace eso, pero no lo ve, y eso es la idea de la madre, no lo ve desde el punto de vista del niño, que está maximizando un tiempo que es terrible, ¿me entiendes? Los estudios, por ejemplo, de alimentación, lo que muestran es que los niños, cuando ven muy poco a los papás, dilatan la alimentación. Es decir, están 1, 2 horas, no quieren comer, ¿me entiendes? Botan. ¿Y por qué? Porque los niños saben que los papás se suelen ir mucho, se alejan del niño, pero hay una parte donde no se alejan. La alimentación. Ningún papá va a dejar a su hijo sin comer. Claro. Y es como que el niño supiera eso. Entonces lo que está haciendo es maximizar ese tiempo que él sabe que es muy poco. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está este switch de verlo como adulto o verlo desde el punto de vista del niño. Y ahí está como mentalización, sí. Como que esta conducta que está ocurriendo. Claro, la mentalización es re compleja porque implica un poco olvidarme de mí mismo, sacarme mis concepciones, mis creencias, sobre todo si eres psicólogo, tus teorías, y ver, bueno, a ver, pero yo tengo 2, 3 años. Sí. No veo a mi papá hace 6 horas, y sé que no lo voy a ver mañana de nuevo hasta... ¿Cómo lo hago para sobrevivir con él? Y esto que llaman la mala conducta muchas veces tiene que ver con eso, como una estrategia de maximización del tiempo de cuidado. Qué tremendo, pero yo creo que ahí hay una pista que puede ayudar harto a pensar, a invitar a la reflexión. Catalina Ormeño, que hace un comentario que nos invita a una reflexión en verdad. Dice que ¿cómo podemos, las personas en general, por lo que se entiende, como adultos, promover una infancia feliz más como país en el general? Es como bien amplia, pero en el fondo, ¿cómo podemos, entiendo, aportar a este país en la infancia? Lo que pasa es que, mira, ahí te puedo dar una respuesta abstracta que no va a tener ningún sentido, o te puedo dar una respuesta concreta. Nosotros, mira, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo bien concreto. Hay un estudio que se hizo hace un tiempo y les preguntaron a los papás, muchos papás, oye, pero ¿qué quieres tú para tu hijo? ¿Qué esperas tú de tu hijo? Y la mayoría de los papás dijo, mira, yo quiero que sea feliz, que sea una buena persona, que sea una buena persona empática, que no le haga daño a los demás. Después la UNICEF hizo en Chile un estudio el año 2008, pero le preguntó a los niños, ¿qué es lo que para ti tus papás es importante? Y todos los niños dijeron, mira, las 20 y tantas preguntas y las 3 respuestas fueron las mismas. Sacarme buenas notas, portarme bien y esforzarme en el colegio. ¿Me entiendes? Entonces, aquí voy con este argumento, y es que los papás abstractamente quieren infancia feliz para sus hijos, pero en lo concreto hacen cosas que son opuestas. Entonces, la cosa es más concreta, o sea, si en el momento que tú empiezas a exigirle a tu hijo el tema de las notas, lo metes a un colegio que tú sabes que lo único que le interesa también es el CIMS y las notas, ¿entiendes? Hay miles de acciones concretas que los papás hacemos, que a pesar de que tenemos esta cosa abstracta de que queremos felicidad para nuestro hijo, hacemos lo opuesto. Entonces la pregunta es hacerse la pregunta, bueno, ¿qué le hago yo a mi hijo en esta sociedad que al final le termina siendo peor? Lo deja más estresado. La postura mía es que esta educación es un patógeno. Una razón es, pues, tú has visto que tenemos estos estudios de que Chile, número 1 en problemas de salud mental, tenemos 6 mega estudios. En los 6 mega estudios, comparando miles de países, Chile siempre aparece durante los primeros 3, 4 lugares. ¿Por qué? Porque una razón es que tenemos una educación que es como enfermizante. Esta educación chilena es un patógeno para la salud mental del niño. Entonces, a lo que voy es que a veces uno lo ve como yo quiero que mi hijo sea feliz. Bueno, pero si tú quieres que tu hijo sea feliz, no sé,
no lo andes retando, no lo andes sobreexigiendo con las notas, busca un colegio que sea acorde para él y no que esté basado solamente en el CINFE. Hay muchas decisiones cotidianas que uno puede hacer que al final como que se prefiere quedarse en el concepto de la felicidad abstracta. Abstracta, como un ideal. Claro. Es tremendo. Y bueno, ahí hay un tema de también, no sé, pues la competitividad, como de repente pasará que papás, mamás pueden sentirse mal porque, no sé, el hijo, hija no tiene tanto éxito en el colegio, las notas, se comparan, los mismos compañeros de curso se comparan, ¿y tú qué nota te sacaste? Como que, hablando un poco de eso. Sí, mira, hay personas que plantean, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo vas a hacer homeschooling? ¿Qué pasa con la socialización? Claro, claro. Pero los estudios muestran es que en este mundo, en esta educación chilena, la única socialización que tú mantienes en la mayor porcentaje es la socialización basada en la envidia, la competitividad y la desconfirmación del otro. Entonces, si esa es la socialización que en verdad esperamos para los niños, no tiene como mucho sentido. ¿Ves? Entonces, eso es un gran tema. Porque, claro, y los papás piensan eso. Pero ahí es donde está la idea de lo que yo llamo educar conciencia. Los estudios muestran de que las notas no predicen más del 10% del éxito laboral que una persona va a tener en su vida. Entonces yo le digo, papá, ¿pero para qué te preocupas tanto de algo que no hay ninguna evidencia que muestre de que mientras más notas, de hecho, las personas que trabajan, que estudian en los mejores colegios, no es tanto porque son más inteligentes, porque tienen más acceso a contactos y no es por su inteligencia, necesariamente. Entonces, la evidencia no muestra todas estas preocupaciones de que si tú tienes que estudiar, que tienes que sacarte buenas notas. La evidencia muestra todo el contrario, que aquellos niños que siempre piensan diferente, pensamiento alternativo, pensamiento más como revolucionario, ¿me entiendes? Ellos son los que van a hacer un aporte a la sociedad, ¿no? El que se saca un 7 y entrar a mi mejor universidad y cosas así. O sea, esto que tú estás diciendo ahora en estos minutos, al pasar, es causa de sufrimiento de muchas personas. Miles. Qué tremendo, y tú lo dices así, pero yo no sé, ¿por qué no cambia? Claro, uno se hace esas preguntas. ¿Qué poder hacer para que eso no sea así? ¿No? Claro, pero ahí es donde yo creo que sí la ciencia puede ayudar a la conciencia. Yo no creo en la ciencia así como positivismo, lógico, ¿no? Pero sí creo que tenemos mucho. El proyecto Educar y Cuidar Conciencia lo que muestra es que cuando yo miro todas estas investigaciones que están saliendo en educación, en desarrollo infantil, en crianza, como que la ciencia está del lado de los niños. La ciencia como que nos ha ido, a mí por lo menos me ha ido trazando un camino que es qué es lo que realmente los niños necesitan. Un ejemplo súper concreto, no hay prácticamente ni un estudio que muestre que la sala de cuna tenga algún efecto positivo en los niños. Ni uno. ¿Por qué? Porque la sala de cuna es inhumana, innatural, va en contra de toda la biología de lo que un niño necesita para su bienestar. Entonces, eso te lo muestran todos estos estudios. 30 años de hecho de estudio. 52. Ya. Estamos. Tengo un comentario. ¿Ah? ¿Comentario? ¿Hay un comentario? De Chiloé, de allá nos escuchan. Saludos. María Jesús, escuchando y aprendiendo de Felipe. Se agradece su gran aporte para quienes trabajamos día a día en las unidades de psiquiatría infantil. Saludos. Tienen algunos minutos, así que pueden enviar alguna pregunta para que aprovechemos nuestro invitado. Estamos ahí en los últimos minutos. Felipe, como manera de cierre, ¿cierto? Lo que hemos mencionado, por ahí mencionaste que están preparando un nuevo libro también. Eso, lo que tú quieras, pero como lo fue artificial al final. No, ya terminó, está escrito, estoy en las últimas revisiones de un libro justamente que se llama Cuidar y Educar Conciencia. Estoy feliz porque creo que es el mejor libro, porque es una mezcla rara entre que un libro bien fácil para el resto, pero también tiene sus cosas más complejas. Yo llevo años trabajando en un modelo que se llama modelo de apego y complejidad, que es súper extraño, ¿entiendes? Porque un modelo que, hablando de salud mental, es completamente antipatologizante, es una manera alternativa de comprender desde la biología, desde el apego, desde los sistemas complejos, ¿entiendes? Es bien interesante. Entonces, aprovecho un poco el libro para mostrar una visión diferente de para dónde yo creo que es este cuidado respetuoso y la educación emocional, usando mucha evidencia, pero también basándome en esta noción de apego y complejidad que para mí ha sido como lo más entretenido de todo, porque es como que
es bien extraña, o sea, es como que va en contra de muchas cosas, sin ánimo de querer ir en contra, pero de dudar de muchas cosas. A mí me gusta mucho estudiar filosofía, antropología, biología, me gusta estudiar. Cuando tú empiezas a estudiar y amplías el campo, más allá de la psicología, tú te das cuenta que estamos en un periodo donde podemos dudar prácticamente de toda la psicología. Totalmente, y qué bueno que esas dudas se plantean ahí en un libro, que tenga acceso a la gente. Sí, sí, es entretenido escribir, ¿no? ¿Eso estaría para el próximo año? Claro, pero sí. Ya, el próximo año sería. Sí, ya está con la editorial lista y todo eso, así que. Ah, perfecto, ya. Entonces hay un adelanto. Claro. Y bueno, de tu libro Trauma Oculto, Amar, ¿cierto? Claro, el Amar es como el que más ha vendido porque es para los papás, pero lo he comprado muchos profesionales. Trauma Oculto fue interesante porque nunca pensé que lo iban a publicar. Y en una editorial súper conocida que fue la Penguin and Random House. Se la jugaron por decir, oye, hablemos de lo que nadie quiere hablar. Si esa es la idea del trauma, hablemos, hagamos la caja de Pandora, hablemos de, oye, el trauma está en todas partes, está en clase alta, está, o sea, el trauma es parte de la experiencia humana en este mundo. Entonces, ese ha sido un buen libro. Y hay un último que se publicó en España, pero que es el Amar para profesionales. Pero lo venden allá y están tratando de traerlo acá. Ya. Ahí están como algunas de las publicaciones que pueden acceder. Claro, sí, bueno, ahí están mis redes sociales. Eso, ¿dónde te pueden encontrar ahí tus publicaciones? La página de Facebook se llama Apego y Complejidad Infantil. Ya. Y yo tuve que tener Instagram, yo no tenía idea. Me carga las redes sociales, tengo que confesarlo, pero la uso como para difusión profesional. Y mi Instagram se llama EvoDevo con B corta 0101. 0101, Mira, ya, un desafío. Clarísimo. Pero ahí está, EvoDevo 0101. Para que busquen en Instagram ahí, para esta gente más con las redes sociales que está ahí en Instagram usándose. Sí, pero bueno, ya hemos visto que estás en charla acá, allá, viajando de allá para acá. Sí, harto. Por esas redes pueden. Claro, sí, de hecho tenemos este mes tenemos actividades gratuitas. Ya. Vamos a echar la gratuita en La Serena. En La Serena ahí. Y el 17 de octubre tenemos con Álvaro Quiñones, que es un colega muy capo en psicología cognitiva, vamos a hacer un coloquio de psicoterapia, temas actuales en psicoterapia. Perfecto. Eso acá en sí, también es gratuito. Ya, súper, excelente. Yo creo que la gente pueda ir siguiendo a Felipe, ¿cierto? En sus redes sociales, enterarse y compartir todas estas reflexiones. Bueno, estamos en la hora, Felipe. Podríamos seguir hablando. Sí, te agradezco la invitación. La verdad es que yo sabía de ustedes hace tiempo y encontraba muy entretenido la onda que se generaba, así que yo te agradezco la invitación. Súper, ¿no? Gracias, Felipe. Y bueno, agradecer ahí a toda la gente también que hizo llegar las preguntas. También ahí saludos desde Chiloé. Vos y Nof ahí siempre detrás de los controles, ahí aportando, apoyando.